PDF, que no las puedo, las tengo que transformar en Excel para poder trabajar. Al final te salen 3000 filas, de las cuales tienes que limpiar. Bueno, solicitas la información. No, eso es reutilización. Le tenemos que hacer un trabajo sobre lo que usted nos está pidiendo. Entonces ya al final lo que hicimos fue, por código, decirles: solicitamos información sobre esta investigación, código tal, sobre esta investigación, código tal, sobre esta investigación, código tal. ¿Sabe usted lo gracioso del tema? Le pedíamos, por ejemplo, la dirección de correo electrónico y el teléfono del profesor, que era el IP principal. No, esos son datos personales y no se los damos. Oiga, que yo quiero no los de su casa, los de la universidad. No, son datos personales. De eso podríamos hablar largo y tendido. La memoria, ¿no? Creo que nos dé la memoria. No, mire, eso es mucho volumen. No, pero démelo en DVD. Eso es mucho volumen y además podría atentar contra el tema, bueno, de patentes, pero mire, si es comunicación social. Bueno, no seguimos, estamos todavía en busca del arca perdida de quienes investigan sobre comunicación. Cuando lleguemos, cuando lleguemos al final se lo contaré cómo ha terminado la historia. Yo creo que si algo va a funcionar en esto de transparencia es por la acción positiva de funcionarios y servidores públicos. Hay gente que se han creído que la transparencia no solamente es buena para la sociedad, sino para su trabajo. Por eso ustedes, que el día de mañana van a estar en algún archivo, en algún centro documental, les pido que se conviertan en apóstoles, en convencidos de la transparencia. Creo de alguna forma, y lo digo sinceramente, por ahí están unas, creo sinceramente que merece la pena, que una sociedad más abierta es una sociedad mejor. Y por eso a ustedes no solamente les agradezco su atención, sino que les pido que pidan los documentos, que pregunten no solamente a la administración pública, también aquí si quieren. Y de todas formas, ahí tienen mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Manuel. Cedemos la palabra a María Jesús Torrens, usuaria de los archivos, y yo no sé si añadir sufridora. Muchas gracias. Bueno, empiezo de verdad por agradecer a los organizadores y a la coordinadora de esta mesa su invitación a este seminario, que me parece una iniciativa por la que hay que felicitaros o felicitarles, porque realmente me parece un tema fundamental por todo lo que se está diciendo y por bueno, algunas cuestiones concretas que yo me voy a permitir plantear, ya que vengo en representación de, creo yo, de un amplio sector de usuarios que son los investigadores, porque al menos sobre la documentación de carácter histórico, pues somos nosotros los que solemos pedir los documentos. Otra cosa es la respuesta que recibamos, pero somos los principales, yo creo, demandantes de esa documentación histórica. Vengo aquí también en representación, aunque no soy la coordinadora de la red, de la red Carta, que así nos llamamos. Es un desarrollado corpus hispánico y americano en la red, textos antiguos, coordinada por Pedro Sánchez Prieto de la Universidad de Alcalá. Y me van a permitir que diga quiénes la formamos actualmente. Bueno, investigadores o grupos de investigación de la Universidad de Alcalá, del CSIC, de Universidad de Salamanca, Málaga, Granada, Sevilla, Jaén, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, Navarra. De Europa participan el King's College London, Universidad de Gotemburgo de Suecia, Neuchâtel y Lausanne de Suiza, Padua en Italia. En América tenemos precisamente un grupo de la Universidad Nacional Autónoma de México, otro de Querétaro, también un grupo de los Andes, de la Universidad de los Andes en Venezuela, y de Tokio, para que entiendan que bueno, hemos conseguido reunir un grupo amplio y que sigue creciendo de investigadores que trabajamos en una misma línea, que es precisamente el estudio, principalmente desde el punto de vista del historiador de la lengua, para conocer la evolución del español a lo largo de su historia, basándonos en fuentes sobre todo de carácter notarial, digamos,
la historia de la lengua se ha hecho a partir de la literatura, y la literatura normalmente se conserva en copias muy posteriores, y por eso es tan importante que podamos tener acceso, que lo solemos tener, a los documentos archivísticos, porque al estar datados pues son mucho más fiables sobre la realidad, digamos, que representan. Bueno, el principal objetivo de esta red, de la red Carta, es precisamente la elaboración de un corpus electrónico, un corpus creciente de fuentes documentales que abarque toda esa es la intención, la variedad geográfica del español, tanto de España como de América, y con un arco cronológico también muy amplio que va desde los orígenes de los textos romances, latino-romances, digamos el siglo IX vamos a poner, hasta el siglo XIX. En cualquier caso, siempre documentación histórica, y entiendo yo, en ningún caso susceptible de derechos de propiedad intelectual. Creo que queda, al menos no tenemos ese problema de saber si está sometida a esos derechos, a esas restricciones, ¿no? Por otro lado, bueno, es un corpus en Internet, por lo tanto se han desarrollado unas herramientas informáticas comunes de búsqueda y de explotación de los textos. Nuestra perspectiva, bueno, nuestro interés es propugnar un acercamiento, digamos, global al documento, al manuscrito, que tenga en cuenta la relación de todos sus elementos, desde el contexto y significado histórico-social a su materialidad, o sea, las cuestiones paleográficas y diplomáticas, y su dimensión lingüística. Por lo tanto, este corpus pretendemos que permita diferentes tipos de acercamiento de estudios, desde la diplomática, paleografía, historia de la lengua e historia general, tanto de manera aislada como, digamos, en su complementariedad. Por eso creo que se podrá entender que un corpus de esta naturaleza, con ese principio fundamental que lo guía, necesita una triple presentación de los documentos. Por un lado, hacemos una transcripción paleográfica que respeta los usos gráficos de los manuscritos, que es útil para el estudio de la escritura, para el nivel lingüístico, el nivel fonético-fonológico. Hacemos una edición normalizada, donde se regularizan usos gráficos sin trascendencia fonética, intervenimos en mayúsculas y minúsculas, una separación de palabras, y este texto es muy útil para los que estudian niveles, por ejemplo, morfosintáctico, léxico, discursivo, o para los historiadores en general. Y también necesitamos, y aquí es donde aparece esa necesidad de colaboración con los archivos, pues también la fotografía que permite, por un lado, el estudio paleográfico y diplomático de los elementos diplomáticos del documento, y también la comprobación por parte del usuario de la corrección de nuestras ediciones. Pero aquí se ha hablado poco, creo yo, pero bueno, el valor añadido al documento archivístico creemos que es considerable, a juzgar por el esfuerzo que nos lleva esa doble edición, más todos los elementos, digamos, que constituyen metadatos, como es la fecha, el lugar de otorgamiento, un registro donde se da cuenta, pues, de los otorgantes y destinatarios, el tenor del documento, si es copia, si es original o copia, en fin. Y todos estos elementos se pueden emplear como filtros, digamos, para las búsquedas, como parámetros que el usuario puede utilizar según sus intereses. El acceso al corpus es libre y gratuito, y por lo tanto, si recopilo rápidamente, vemos documentos históricos libres de derechos de autor, y digamos, se hablaba antes de bajo interés, ¿no? O sea, se mencionaba antes, no son susceptibles de conflicto, digamos, de una manera clara, como son otros tipos de documentos. Normalmente somos solo los historiadores de las diferentes disciplinas los que estamos realmente interesados por estos documentos, pero que son fundamentales para reconstruir la historia en todos sus niveles.
bueno, carece el corpus de una finalidad venal, simplemente se intenta poner a disposición de los investigadores y los ciudadanos en general. Creemos que es una importante contribución a la difusión y conocimiento del rico patrimonio histórico de España y América. Facilitamos de alguna manera a los archivos y a las instituciones que lo custodian unas herramientas de descripción, que ya hacemos nosotros también ese trabajo, y por lo tanto creo que es un claro caso de, textualmente, según la ley que estamos hoy debatiendo principalmente, pues de creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público, ¿no? Garantizando la eficacia en el uso transfronterizo de documentos del sector por empresas privadas o ciudadanos y la promoción de la libre circulación de información y comunicación. En definitiva, creemos que es un caso bastante claro de correcta y provechosa, si me permiten, reutilización de la información pública. Los diferentes grupos, bueno, antes de esto, quiero mencionar una cosa por todo lo que se ha dicho aquí. Como ven, ese deseo de poner a disposición en abierto estos documentos, pero acompañados, que es el trabajo fundamental nuestro, por supuesto, de una transcripción paleográfica y una edición crítica, más un descriptor bastante completo, creemos que va en total consonancia con lo que se está comentando aquí, con las leyes. Yo no soy jurista y me cuesta muchísimo entenderlas, son dudas en cada párrafo para mí, y con los proyectos también, por ejemplo, que desarrolla el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. O sea, aquí se ha mencionado Apex Europeana, España, Pares, por supuesto, la Biblioteca Digital Hispánica, Monasterio. No sé, que realmente la política general es esta, de promover la difusión de este patrimonio histórico cultural para que pueda ser conocido y utilizado, ¿no? Y creemos que nosotros vamos en consonancia con estas iniciativas y con este deseo que todos compartimos. Por supuesto, los diferentes grupos que integramos Carta, tenemos unos criterios de edición comunes, pero trabajamos de manera autónoma, pues conocemos toda la tipología de archivos públicos y privados, de titularidad, o sea, pública-privada, pero nacionales, autonómicos, municipales. Nos perdemos en esta diversidad de archivos, y entenderán que nos hemos encontrado pues con todo tipo de experiencias, o sea, desde archivos que abren sus puertas y te facilitan el acceso sin restricciones, que tú mismo puedes fotografiar los documentos y, por supuesto, pidiendo, o sea, dejando constancia de que vas a publicarlo en tal web, no pone ningún obstáculo, a otras, digamos, serias limitaciones o realmente impedimentos. Esta ley, yo la verdad es que tenía mucha ilusión, muchas esperanzas en que esta ley facilitara las cosas a los investigadores, ¿no? Primero porque, bueno, una normativa general, común, que no digamos, como más objetiva y que no dependa tanto me parece, de cada caso particular, ¿no? De un estudio pormenorizado de cada solicitud que se hace. Después de lo escuchado esta mañana, pues yo tenía mis dudas, pero es que ya tenía la duda sobre todo eso del silencio administrativo como desestimación de la solicitud, que me parece realmente llamativo, pero ya veo por los especialistas que realmente quizás no nos vaya a ayudar todo lo que deseáramos, o que va a depender siempre de la voluntad del funcionario público que considere que es apropiado atender estas solicitudes. Es decir, que la mayoría de estos grupos de investigación tenemos un proyecto nacional o de cualquier otro tipo, pero bueno, nuestra investigación viene ya avalada por otro ministerio. Por ejemplo, yo tengo un proyecto del Mineco, el Plan Nacional, que creo que de alguna manera podría servir de cierto refuerzo para que
los otros organismos que custodian esta documentación pudieran pensar que, bueno, que tiene cierto interés el trabajo que se quiere realizar. Pero me voy a permitir, porque creo que es mi función aquí, hemos tenido muy buenas experiencias, sobre todo en el acceso. Creo que es importante que yo, desde luego, diferencie entre acceso y reutilización, porque el acceso normalmente es mucho más sencillo que la reutilización, que puede llegar a ser imposible. Aún así, me voy a permitir poner dos casos que he vivido y de archivos de titularidad estatal. Bueno, uno no sé muy bien qué título. Patrimonio Nacional, no sé muy bien, me encantaría que también me aclararan. Es público, pero funciona de otra manera, no le atañen las mismas leyes. Es un archivo que depende del Ministerio de la Presidencia y no de Cultura, y bueno, parece que se rige por sus propias normas, y me parece, ya que voy a hacer alguna crítica, me parece apropiado que mencione los casos y que no diga, bueno, ha habido algún archivo. Les voy a poner dos casos concretos. En Patrimonio Nacional, yo en 2009 tuve un proyecto de investigación, empecé en 2009, en 2010, solicité primero cómo podía acceder a la documentación de las huelgas de Burgos que dependen de Patrimonio Nacional. Porque yo trabajo en documentación histórica de los siglos XII-XIII. Bien, pues fueron como 2 años y medio sin obtener respuesta. Y cuando por fin obtuve una respuesta, realmente por conocimiento, por una amistad que me puso en contacto con un responsable, hay que decirlo así, pues parecía que todo iba a ser fácil, pero en el último momento, cuando ya parecía el convenio en marcha, a punto de firmarse, pues me comunicaron que no me iban a facilitar los documentos porque no me sale la palabra, los dejaban exclusivamente para un grupo de la Universidad de Burgos que había colaborado en la digitalización del fondo. La digitalización estaba ya realizada. Yo nunca he pedido el acceso a los documentos originales porque la preservación me parece fundamental, únicamente a la imagen digital. Bueno, hablamos de esta ley, parece que va a impedir esta exclusividad, que no estaba contemplada en el convenio, pero que consideraba moralmente que debían mantenerla. Y la verdad es que fue un disgusto considerable porque yo tenía un proyecto de investigación que no podía realizar porque el archivo, o los responsables del archivo, me negaban ese acceso, no ya la reutilización al documento. Conseguí al final, con una carta, en fin, un poco desagradable por mi parte, que me comprar 100 fotos a 25 euros en baja resolución. Por lo tanto, realmente es muy difícil si hablamos... 25 euros. Tengo aquí las tarifas. También, si queremos, por ejemplo, colgarlas en internet, por supuesto, contando con que nos den autorización, sería 101 euros cada imagen y 36 euros cada 3 meses. Esas son las mismas tarifas que contempla la orden de 2011 sobre los archivos nacionales, como el Archivo Histórico Nacional, pero por supuesto con fines venales. Esto no tiene ningún fin venal, por lo tanto creo que sería importante establecer esa distinción. Le pongo otro caso de acceso facilitado, de verdad, y hay que agradecerlo así, al Archivo Histórico Nacional y a la Subdirección General, para contratar un fotógrafo que hiciera las imágenes, que captara las imágenes de esta documentación que a mí me interesaba, de otros monasterios burgaleses. Es verdad que tuve que pagar 6 euros la imagen porque no existían todavía las tarifas, no se habían publicado, pero la única contraprestación que se me pidió fue la copia del máster en alta resolución para el archivo. Por lo tanto, fue la verdad una colaboración estupenda. Años después de tener transcritos esa documentación, en 2014, solicité la reutilización para poder incorporarlo a la web con la transcripción paleográfica y la presentación crítica, y no he obtenido respuesta, pero
por desgracia, al leer la ley, he entendido entonces que se me ha denegado esa solicitud, y es una cosa que me angustia, porque digo, como no sé por qué, ni siquiera sé cómo defenderme, es decir, alguna alegación, es decir, bueno, dígame usted por qué se me ha denegado esto, porque entiendo que el silencio administrativo, según esta norma, significa que se me ha denegado. En fin, hay muchas cosas, lo de las tarifas también, pues todos somos funcionarios públicos, mi sueldo es público, yo tengo un proyecto de investigación público, entonces es como, me da la impresión como si pagáramos varias veces algo que es público desde el principio, y que si no lo utilizamos tampoco se obtiene ningún beneficio. Es decir, si esa imagen digital no se utiliza, pues tampoco se obtiene ningún beneficio. ¿Por qué es necesario obtener más beneficios, ¿no?, si la finalidad no es venal? Bueno, son muchas otras cuestiones que me gustaría preguntarles, pero creo que, y si me perdonan, digamos, por este tono, digamos, de un poco de queja en nombre de los usuarios investigadores, que la verdad que nuestra finalidad es simplemente contribuir al conocimiento, a la difusión de este patrimonio y a explotarlo de la mejor manera posible. Y bueno, y nada, muchísimas gracias. Vamos muy mal de tiempo, pero si hay alguna pregunta, pues es el momento. Una pregunta fácil, claro. Fácil, una pregunta fácil y rápida. Sí. A ver, la pregunta para Manuel. Bueno, aunque me ha interesado mucho el tema a mí de la transparencia, pero quería saber si aporta tantos beneficios, ¿cuáles son los factores negativos que ve para que impedir que se promueva? Quiero decir, me refiero a las leyes que regulan el acceso a la información. ¿Cuáles son los factores negativos que ve la gente en la transparencia?